El sentido de la audición. Bueno, en esta breve exposición vamos a hablar acerca de la audición, ¿no? ¿Qué es la audición? ¿De qué sirve? ¿Y cuáles son las estructuras y los mecanismos fisiológicos por el cual uno puede escuchar los distintos tipos de vibraciones que se emiten a través del aire, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos que aclarecer un poco más la anatomía, ¿no? O sea, las distintas estructuras que podemos encontrar y que engloban todo este aparato, este sistema, mejor dicho, de audición, ¿no? Entonces empezamos aquí con una imagen que puede vislumbrar distintos tipos de estructuras, ¿no? Primero tenemos la parte del oído externo. Bueno, para aclarar aquí las cosas, el oído se distribuye en oído externo, oído medio y oído interno. Empezamos con la parte de más afuera, como su propio nombre lo dice, el oído externo. El oído externo va a estar conformado por el pabellón auricular que es en la oreja, ¿no? Que nosotros y cualquier persona puede visualizar porque es lo que se puede notar, ¿no? A veces relacionamos esta única estructura anatómica al sentido de la audición, pues no es cierto. La oreja es la parte más externa, sí, constituye la parte del oído externo, pero no solo la oreja, el canal auditivo externo también constituye al oído externo. Y aparte del canal auditivo externo, por cierto, aclarar que aquí es donde se forma el cerumen, la clásica cera, ¿no? Que nos molesta y todo lo demás. Luego tenemos la membrana timpánica que está localizada en esta situación, en esta suerte de óvalo, este también llamado tímpano, comúnmente, ¿no? Coloquialmente, pero por temas fisiológicos, anatómicos y mejor detallados se le llama membrana timpánica, como en la mayoría de libros de fisiología y anatomía. Entonces aquí tenemos la membrana timpánica y aquí termina el oído externo. Luego tenemos el oído medio que podemos observar aquí, ¿no? El oído medio, que como nosotros hemos aprendido en el colegio, va a estar formado principalmente por la cadena de huesecillos o cadena osicular, los tres huesecillos, ¿no? El martillo, el yunque y el estribo, pegado a la ventana oval, acá dice, claro. Vamos a hablar de la ventana oval también, muy relevante también el sistema en el sentido de la audición. Pero aquí nos concentramos en martillo, yunque y estribo. Los tres huesecillos que forman la cadena de huesecillos osicular, muy importante para la transmisión de las vibraciones. Más adelante se explicará con ello. Estos huesecillos, nosotros nos podemos a pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que estos huesecillos estén flotando ahí en esta posición muy poco anatómicamente coherente o lógico? Porque la gravedad haría que los huesecillos estén tirados hacia abajo o descansen sobre esta parte, ¿no? No, no es así. Como la mayoría de los huesos, ¿no? O algunos que otros, otros sí, otros no. Estos huesecillos van a estar unidas por ligamentos. Acá podemos ver, si agudizamos un poco la vista, podemos encontrar que estos huesecillos están unidos por ciertos ligamentos, ¿no? Y no solo eso, también hay músculos que no están eh, descritos en esta imagen, pero tenemos el músculo tensor del tímpano, que debería estar en esta posición, y el músculo estapedio o del estribo, que debería estar por esta posición. Son músculos pequeños que tienen su relevancia, sí, pronto lo explicaremos. Y aquí está la ventana redonda y el estribo no lo deja ver, pero por debajo del estribo o siguiente al estribo está la ventana oval, como dice acá. El estribo pega a la ventana oval. Y la trompa de Eustaquio, que es para la diferencia de presiones, que no tiene mucha relevancia aquí en el sentido de la audición, pero es por ello que nosotros cuando tenemos congestión, cuando estamos resfriados, cuando tenemos gripe, es posible que la infección o la congestión y esta presión influya en el oído medio y por eso que se nos tapa también el oído, sentimos como el oído tapado cuando estamos congestionados o por consiguiente también pues la infección podría ascender y llegar a esta parte y nos da una otitis, usual en niños, bebés, ¿no? Bueno, aquí termina el oído medio. Y por último tenemos el oído interno. El oído interno, lo más fascinante, por así decirlo, de esta parte de la estructura anatómica, porque vemos una especie de una estructura que tiene forma de caracol, ¿no? Que es la cóclea.
muy importante. De esto es, dentro de la cóclea hay distintas estructuras también. Nosotros podemos ver aquí la forma de un caracol, que es la cóclea, pero dentro de la cóclea también tenemos rampas, tenemos estrías vasculares, tenemos láminas, placas tectorias, eh, diversas otras células. Entonces es muy descriptivo si nosotros nos podemos a detallar acerca de la cóclea. Más adelante hablaremos sobre la cóclea más detalladamente y minuciosamente. También tenemos los canales semicirculares que podemos ver aquí, como son como unos óvalos, unos círculos entrelazados. Bueno, si nos podemos a pensar en este apartado o en esta exposición, no voy a hablar acerca del equilibrio, pero esta parte de los canales semicirculares son muy importantes con respecto al equilibrio. Son tres canales semicirculares y si nos ponemos a pensar un poco en matemática y en física, estos canales semicirculares van a hacer una semejanza o una analogía muy directa hacia los ejes de coordenadas del espacio. ¿Qué quiero decir con ello? ¿No? O sea, nos estamos refiriendo al eje Y, el eje X y el eje Z, el eje de coordenadas, el eje de abscisas y el eje Z, o que sería 3D, ¿no? Nosotros vivimos un ambiente de 3D que tiene tres dimensiones, no son 2D, ¿no? No somos un Mario Bros, ¿no? Tenemos volumen, ¿no? Entonces, en tal sentido, estos canales semicirculares lo que hace es una reflexión, más que una reflexión, es un reflejo, perdón, es un reflejo de las coordenadas que rigen el espacio. Y bajo esas coordenadas, el cerebro interpreta en donde nosotros estamos parados. Es muy alucinante, muy fascinante cómo es que el cuerpo humano puede tener este tipo de mecanismos para poder saber dónde estar, ¿no? Pero este no es el tema de la exposición. Recuerden nomás que los canales semicirculares sirven para el equilibrio. En este caso tenemos más a la cóclea. La cóclea, el nervio auditivo y el nervio, bueno, el nervio vestibular es para el canal semicircular, para prácticamente esto va a conectar con el encéfalo y todo lo demás para saber dónde estamos parados. Pero en nuestro caso vamos a enfocarnos en la cóclea y el nervio auditivo. El nervio auditivo que también va a llegar al encéfalo, al cerebro y posteriormente vamos a poder interpretar qué significan esas vibraciones, ¿no? Que nosotros sabemos, ¿no? Cuando, por ejemplo, me estás escuchando ahorita, pero más que todo son vibraciones que el cerebro las interpreta como tal. Entonces, esto es muy fascinante cómo es que funciona. Entonces, una vez ya esclarecido la anatomía del sentido de la audición, vamos un poquito más adelante. Vamos a hablar del ajuste de impedancias, que lo mencioné, no recuerdo si lo he mencionado, pero en tal caso aquí tenemos el ajuste de impedancias. ¿Por qué vemos aquí una especie de óvalo con una cruz encima y dice posterior superior, posterior, inferior? No nos centremos tanto en posterior, anterior y tal. Es más que todo esto para poder entender un poco más la anatomía, pero quiero que te enfoques más en el área de superficie de 55 milímetros cuadrados que dice aquí. ¿Qué es esta estructura? Esto que están viendo aquí es lo mismo que está aquí, es el tímpano, es la membrana timpánica. No se enfoquen, como he dicho, en estas estructuras. Es cierto, si nosotros detalladamente y minuciosamente explicamos sobre la membrana timpánica, también tiene sus tipos de estructura anatómica detallada, descriptiva con respecto a cada uno de ellos. Pero en estos casos es un poco un tema más ya de especialización que los otorrinolaringólogos ya manejan este tipo de información. Pero en este caso quiero que sepas que es la membrana timpánica y que la membrana timpánica que nosotros tenemos tiene un área de superficie de 55 milímetros cuadrados. Por otro lado, que tenemos aquí algo pequeño, en un color negro, es el huesecillo, el estribo, ¿no? Esta área de superficie es de 3.2 milímetros cuadrados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las ondas de aire que entran a través del canal auditivo externo chocan con el tímpano, hacen vibrar el tímpano que tiene una superficie de 55 milímetros cuadrados. Viaja la vibración a través del sistema auricular, a través de estos huesecillos y llegan al estribo, a una estructura mucho más pequeña. Como vemos aquí una diferencia de 17 veces aproximadamente. Esto nos indica de que no se va a reducir la fuerza, sino se va a amplificar. Porque si yo llega a una vibración con una fuerza dada
a una área mucho más grande, la fuerza se va a esparcir alrededor de toda esta área y se podría, digamos, en términos matemáticos y físicos, disipar al ser este muy grande. Pero si el área de superficie es mucho más pequeña, este quiere decir que se va a concentrar. Entonces la fuerza va a ser mayor. Se dice que la fuerza es 1.3 veces mayor. Entonces aquí hay un ajuste de impedancias. ¿Por qué hay un ajuste de impedancias? ¿Qué te refieres con ajuste de impedancias? El problema está, o el problema radica, en que la inercia del aire es menor a la inercia del líquido. Como he dicho, la vibración viene a través del aire. Sí. Pero la fuerza con la que tú tienes que hacer para mover el líquido, ¿qué líquido? Pues el líquido que está dentro de la cóclea. El estribo está unido a la ventana oval, sí, muy cierto, pero dentro de la ventana oval hay un líquido. Bueno, en verdad hay dos tipos de líquido, pero ahorita quédate con que hay un líquido dentro de la cóclea. Entonces, para que estas vibraciones ejerzan un movimiento dentro de la cóclea, dentro de este líquido, como unas mareas, ¿no? Digamos que es como que tienes que mover el océano. ¿Cómo muevo el océano? Pues es muy complicado, ¿no? Tendría que pensar tal vez en una tormenta, sí, es mucha fuerza, ¿no? Para mover, pero en este caso es por ello, no es un océano. Lo que tengo que mover es algo más pequeño y por ello es que se concentra la fuerza. Es por eso que el área de superficie disminuye. Este área de superficie al disminuir, como dije, y vuelvo a recalcar, es para que se concentre esta fuerza en ese punto dado y en la ventana oval permita el movimiento hacia adentro y fluya, bueno, más que fluya, permita estas vibraciones viajen a través de este líquido en la cóclea y se produzca lo que posteriormente se va a explicar, ¿no? Es más que todo por esto. Bueno, y el ajuste alrededor de las impedancias es de 50 al 75%, ideal para las frecuencias sonoras entre 300 a 3000 ciclos por segundo, ¿no? Entonces, fíjese qué interesante es esto, ¿no? Ahora, no podemos no mencionar un punto importante de si que el sistema de huesecillos no existiera, aún podría viajar las ondas sonoras, sí, a través del aire, sí, es cierto, va a llegar, sí, pero esta cantidad de vibración va a ser mucho menor. Es decir, la sensibilidad auditiva va a ser de 15 a 20 decibelios menores, lo que va a equivaler a un descenso desde un nivel intermedio de voz hasta otro apenas perceptible. O sea, si tú no tuvieras estos huesecillos, si yo te bajo 15 a 20 decibelios, eso quiere decir que lo que yo te estoy diciendo ahorita, a la justa lo estarías escuchando. Entonces, fíjese bien cómo es importante esta cadena de huesecillos, ¿no? En la transmisión sonora. Este es con respecto al ajuste de impedancias. Luego tenemos la atenuación del sonido. ¿Qué es esta estructura bien rara? Pues prácticamente no tenemos que por qué malearnos, coloquialmente decirlo. Porque aquí son lo mismo, son los huesecillos, miren. Es el martillo, es el estribo. Es el yunque, el estribo y el martillo. Es lo mismo. Es lo mismo. Estribo, yunque, martillo, sí. Ahora, claro, acá está el manubrio del martillo. Aquí tenemos el músculo estapedio, músculo tensor del tímpano. Sí. Justamente esto es lo que quería recalcar hace un rato. Acá hay dos músculos. Estos dos músculos muy importantes que vemos, estapedio, músculo estapedio, en esta dirección. Músculo tensor del tímpano, esta dirección. Nosotros sabemos que los músculos se contraen, ¿no? Así como los músculos que tenemos en los bíceps, ¿no? Que cuando haces punche, ¿no? Para que sacar ahí el cuerpo, ¿no? Para que se te vea ahí el músculo, como dicen, ¿no? Para que se vea, los que se vean agarrados, ¿no? Es contracción del músculo. De acá pasa lo mismo, es una contracción de este músculo. Pero ¿qué sucede, no? Fíjate que está unido al manubrio del martillo. Lo que va a hacer aquí es este músculo tensor del tímpano jalar hacia adentro el martillo. Entonces, ¿por qué jala hacia adentro el martillo? Y te pones a pensar. Claro, el martillo está unido a la membrana timpánica. Claro, acá está la membrana timpánica.
Entonces, si yo jalo el martillo que está unido a la membrana timpánica al estar descansando aquí, va a estar tenso. Ah, entonces por eso es el nombre, músculo tensor del tímpano. Efectivamente, es para tensar la membrana timpánica. Si la membrana timpánica no tendría esta tensión, no podría transmitirse las vibraciones sonoras, no podría transmitirse las vibraciones a través de ella. Porque imagínate que tengas, por ejemplo, un plástico circular todo arrugado, ¿no? Pues mm, yo puedo hacer vibraciones, pero no va a transmitirse a como yo, por ejemplo, si yo tenso esa estructura, esa lámina, si yo tenso, por ejemplo, el vinifan, bueno, es un poco grueso, no tendría que ser tan grueso, pero si yo tenso una estructura, lo que va a hacer es que al más mínimo movimiento va a haber esa onda, esa vibración a través de ella. Entonces esa es la función del músculo tensor del tímpano. Y luego tenemos por este lugar el músculo estapedio. ¿Qué es lo que hace el músculo estapedio? El músculo estapedio, como su propio nombre no lo dice, ¿no? Es jalar el estapedio hacia adentro, jalar el estapedio hacia adentro. Ahora, ¿por qué jalar el estapedio hacia adentro? Nosotros sabemos que el estapedio está unido a la ventana oval y aquí va a transmitirse el sonido a través de la cóclea. Bueno, ese músculo estapedio lo jalamos, se va a crear fuerzas opuestas, ¿no? Hacia adentro, hacia afuera, perdón. Bueno, hacia adentro y hacia afuera. Dentro, fuera. Dentro, fuera. Fuerzas opuestas. Fuerzas opuestas se anulan, no. No significa esto. Significa que el sistema circular completo, todo el sistema, este sistema que tenemos, va a ser más rígido. Va a ser mucho más rígido. ¿Y qué pasa si tengo un sistema mucho más rígido? Al ser más rígido, al excederme de rigidez, porque acá lo que estábamos tratando era tensar el tímpano, pero acá estamos haciendo un exceso de rigidez ya. Al hacer este exceso de rigidez, lo que vamos a hacer es que las vibraciones sonoras disminuyan. ¿Por qué? Porque las vibraciones van a disminuir a través de ellas, por ser mucho más tensos, van a ser menos inflexibles, no se van a mover con facilidad, están más rígidos. Ah, entonces las vibraciones que pasen a través de estos huesecillos van a ser menor, claro. Entonces aquí dice contracción, músculo estapedio o del estribo y músculo tensor del tímpano. Con mucho menor fuerza e impacto es el músculo tensor del tímpano. Más se hace esta contracción a nivel del músculo estapedio del estribo. Este tiene mucho más relevancia que esta. Pero en conjunto sirven de atenuación. Y ahora, pero te preguntas, pero ¿para qué yo quiero disminuir, no, las vibraciones? Si yo lo que quiero es escuchar, sí, es cierto. Pero ponte que estás al costado de un parlante, por ejemplo, en las fiestas o en una reunión o en un concierto, ¿sí? El parlante tiene cantidades muy altas de volumen. El volumen, bueno, las ondas sonoras, el volumen, los medimos en decibelios, ¿no? Es una unidad física. No tenemos que indagar mucho en ellos, los decibelios o decibeles, ¿no? Bueno, estos son muy altos y un volumen muy alto, ¿qué sucede? Por ejemplo, acá estamos parados, entra un volumen excesivamente alto, decibelios muy altos, va a hacer vibrar esto intensamente, los huesecillos van a vibrar y va a entrar una vibración muy fuerte a través de la cóclea y esto va a transmitirse a través del nervio auditivo, pero todas estas vibraciones intensas podrían dañar todo este sistema, pueden dañar tanto la membrana timpánica como la cóclea, las células de la cóclea que están adentro, con esta cantidad excesiva de vibraciones. Ah, entonces puede ser lesivo, sí, puede ser dañino para tu salud. ¿Por qué crees que las personas, los cantantes, los músicos, bateristas, guitarristas, o, o digamos, no sé, antiguamente los que tocaban la campana, ¿no? ¿Por qué sufrían de hipoacusia? ¿Por qué? Por esta razón. Por la razón de que estar expuesto continuamente al sonido va a desgastar la membrana timpánica y va, en teoría, a desgastar también las células de la cóclea y va a disminuir nuestro sistema de audición. Entonces,
este es un mecanismo por el cual nosotros debemos de atenuar el sonido. Esta es una de las funciones, proteger la cóclea de las vibraciones lesivas ocasionadas por un sonido excesivamente fuerte. Ese es un punto. Y hay otro punto. Acá dice ocultar los sonidos de baja frecuencia en un ambiente ruidoso. ¿Cómo es eso? Bueno, como ahí mismo dice, los sonidos de baja frecuencia. Los sonidos de baja frecuencia oscilan entre los 200, 300, entre esas cantidades de ciclos por segundo, que prácticamente son los sonidos graves, ¿no? Los sonidos graves que escuchamos. Entonces, eh, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habría este mecanismo de ocultar los sonidos de baja frecuencia en un ambiente ruidoso? Porque estos sonidos graves, estos sonidos de este tipo de frecuencias bajas, no es lo que queremos prestarle atención. Por ejemplo, cuando estamos en una fiesta, ¿no? Eh, ¿Qué queremos escuchar? ¿La persona que está a nuestro costado? ¿O la música que está al fondo? ¿O otros tipos de sonidos que están alejados de nosotros? Obviamente, porque queremos escuchar los sonidos de frecuencia alta. Queremos escuchar a la persona con la que estamos. Por ejemplo, si estamos con nuestra pareja, no la escuchamos, se va a amargar, ¿no? Vamos a pensar que le estamos ignorando. Pues este es uno de los mecanismos, ¿no? Por el cual eh, vamos a permitir concentrar los sonidos por encima de 1000 ciclos, que contienen la mayor parte de información pertinente para la comunicación vocal. Entonces, es por ello que hay esta atenuación del sonido, ¿no? Protección e importancia de lo que queremos escuchar, ¿no? De las personas que nos hablan, prácticamente, ¿no? ¿Cómo olvidarnos también de un punto que aquí no he puesto, pero es acerca de la transmisión de sonidos a través del hueso? Si yo pongo un diapasón o algún tipo de vibrador, ojo, sin albur, puede ser un celular o cosas así, que si es más cerca de la apófisis mastoide, mejor aún, es ese huesecillo o esa protuberancia, digamos así, ese hueso que está debajo de la oreja, ese circulito que sentimos ahí, ya esa es la apófisis mastoide, alojado en el hueso temporal. Cuanto más cercano estemos al hueso temporal, más fácil va a ser la transmisión de sonido a través del hueso. ¿Qué quiere decir esto? Que el cráneo es una bóveda cerrada. Sí. Y si yo emito vibraciones a través del cráneo, estas van a llegar al conducto auditivo y vamos a poder escuchar, en otras palabras, estas vibraciones, ¿no? Sí, sí, se van a transmitir. Es por eso que una de los exámenes que realizan los neurólogos con el diapasón, justamente, es para ver si estamos o si tenemos, este, si escuchamos, ¿no? Si, para ver si tenemos algún tipo de hipoacusia. Es uno de los exámenes, de tantos los exámenes que tienen los neurólogos. Yo cuando estuve rotando en neurología, era un neurólogo con especialidad en otorrinolaringólogo. Era un neurólogo otorrinolaringólogo. Y pues le venían, ¿no? Personas con problemas del equilibrio, con personas con problemas de audición. Y se analizaba minuciosamente, ¿no? Y uno de ellos era el diapasón, que se transmitía a través del hueso, ¿no? A través de estas vibraciones para poder ver si podía escuchar, ¿no? Es más que todo una anécdota. Pero quería mencionarlo y ponerlo como un punto eh, importante, digamos, o curioso, ¿no? Bueno, entonces, como dije, íbamos a hablar acerca de la cóclea. Y pues aquí está la cóclea. ¿Esto es la cóclea? Sí, es la cóclea. Es la cóclea. Si vemos, este sería un corte transversal de la cóclea. Sí, un corte transversal en donde vamos a poder ver las distintos tipos de estructuras. ¿Qué estructuras vemos aquí? Vemos tres círculos raros, ¿no? Tres círculos deformes. ¿Qué es esto? Bueno, son las rampas. Acá lo llaman escalas, pero en la mayoría de libros de fisiología la llaman rampas. Escalas es un poco raro, es más fácil decirle rampas. Son tres rampas, muy importante recordar esto. La rampa vestibular, la rampa media o conducto coclear también llamado, y la rampa timpánica. Son tres, recuerden. Rampa vestibular,
rampa media o conducto coclear y rampa timpánica. Ahora, estas dos, tanto la rampa vestibular y la rampa media, van a estar divididas por una membrana de Reissner. Es una membrana muy delgada y muy fina. Es tan fina que las vibraciones que están en la rampa vestibular, van a pasar a la rampa media también. Teóricamente se le puede denominar esto a un solo sistema, donde es una sola rampa. Lo podemos denominar como una sola rampa, estas dos. Pero por temas fisiológicos, cada uno tiene su propio nombre y es individual porque el líquido que hay en cada uno es distinto. Esto se va a explicar un poquito más adelante, pero vale la pena aclarar que esto se le puede tomar como como una unidad sola, porque la transmisión de las vibraciones van a pasar de uno al otro lado porque la membrana de Reissner es demasiado delgada. Entonces se le puede tomar como un sistema. Pero que tenemos ya la rampa timpánica. La rampa timpánica que va a estar dividida del conducto coclear o rampa media por la membrana basilar. Ahora, la membrana basilar sí es muy relevante. La membrana basilar es donde descansa el órgano de Corti. Acá lo que vemos al medio es el órgano de Corti. ¿Qué es el órgano de Corti? En la lámina basilar están todas las fibras, están todas las células de la audición. ¿A qué me refiero con ello? ¿No? Que aquí vamos a encontrar células ciliadas con sus estereocilios, que son las células que prácticamente van a hacer la recepción del sonido. Sí, el órgano de Corti. Entonces, en el órgano de Corti están todas las células de la audición, las células que importan, entre comillas, porque todas las estructuras importan, pero estas son justamente las células que van a hacer la recepción, van a hacer la despolarización, posteriormente envían la señal, ¿no? A través de los nervios. ¿A través de qué? Primero a través del ganglio coclear, ganglio espiral de Corti o ganglio coclear, ¿no? El ganglio espiral, ganglio coclear, ganglio espiral de Corti lo llaman otros, pero es un ganglio. Este ganglio después va a ir al nervio coclear y posteriormente va a subir por el nervio auditivo y llegar, ¿no? Ya a cerebro, ¿no? Y saber qué es lo que tanto rajan de ti. Bueno, y lo que vemos alrededor es el modiolo. El modiolo prácticamente es como digamos que es como el hueso, el modiolo, la parte más dura. Columnela también, modiolo, columnela, ¿no? Y bueno, aquí vemos longitud de fibras basilares, milímetros. ¿Qué es esto? Fibras basilares, longitudes de fibras basilares. Hasta a mí me parece extraño, longitud de fibras basilares. Bueno, lo que está hablando aquí de las fibras basilares son de las células, o más específicamente, perdón, de las fibras que salen de la lámina o de la membrana basilar, que está justamente el órgano de corte. ¿Y qué hay aquí? Pues justamente estas fibras basilares son importantes porque, bueno, si mencionamos datos, hay entre 20.000 a 30.000 fibras basilares. Eh, y estas van a ser rígidas, elásticas, como si fueran lengüetas, que están fijas por su extremo basal al componente óseo, que es la cóclea, el modiolo, pero en su extremo distal no, se encuentran enterradas en una estructura laxa y de la lámina basilar, ¿no? Entonces, estas fibras, eh, llamamos fibras basilares, van a ser mucho más pequeñas, delgadas, bueno, delgadas no, más pequeñas, perdón, más pequeñas, mucho más rígidas a nivel de la ventana oval, es decir, al inicio de la cóclea. Aquí, como dice, 0.4 milímetros cerca, 0.04 milímetros de la ventana oval y 0.5 milímetros en el extremo de la cóclea, cerca al helicotrema. Bueno, me olvidé mencionar que el helicotrema, siempre me es difícil un poco pronunciar helicotrema, es la conexión entre la rampa vestibular y la rampa timpánica. Vestibular y timpánica. Digamos que es la parte final, ¿no? En donde aquel no se puede esclarecer ni se puede visualizar muy bien, pero es como que una conexión que estaría
por detrás, ¿no? O sea, acá habría uno y aquí habría otro. Es el licotrema. La parte más alejada, ¿no? Digamos, es la parte inicial y la parte más alejada. En esta parte las fibras basilares van a ser mucho más, las longitudes van a ser más grandes, 0.5 milímetros, y van a ser mucho más delgadas y largas. Es decir, van a ser más flexibles. Mientras que en la ventana oval van a ser más cortas y rígidas. Esto tiene su relevancia y su importancia. ¿Por qué? Porque las fibras que están más cerca de la ventana oval son fibras cortas y rígidas, como he dicho, pero es porque justamente van a hacer la recepción de frecuencias altas, las frecuencias que pueden ser nocivas. Es por eso que se le pone esta estructura, fisiológicamente hablando, estas estructuras tienen que tener esta característica, por ser estas vibraciones de más alta amplitud. Ahora, las fibras largas y flexibles están dadas para la recepción de frecuencias bajas. Cuando tu enamorada o tu enamorado te habla al oído, ahí, tus fibras largas, guarda, estimula las fibras largas cuando tu enamorada te habla al oído. Bueno, entonces, aquí tenemos, ¿no? Esta disyuntiva, más que disyuntiva, esta diferencia, ¿no? Esta diferencia un poco importante, ¿no? Para poder explicar más adelante acerca de esta imagen. Esta imagen un poquito fea, antigua, no encontré otra, perdonen. Bueno, canal semicircular, vestíbulo, ventana oval. Bueno, y acá está la cóclea. Ventana redonda, ventana oval, membrana basilar, escala vestibular, bueno, rampa vestibular, rampa timpánica, cóclea, helicotrema, la parte final que comunica tanto la rampa basilar, bueno, la rampa vestibular, perdón, la rampa timpánica. Fíjese que cerca del licotremo están las frecuencias bajas, frecuencias medias al medio. Ah, mira, y las frecuencias altas al inicio. Ah, ya, ya. Es decir, que cuando alguien te grita, al inicio, mi cóclea al inicio lo va a sentir. Cuando alguien te habla medianamente, o sea, una voz normal, al medio de la cóclea donde se siente. Y cuando te hablan al oído, lo va a sentir al fondo de la cóclea. Ah, ya. O sea, acá se siente cuando me hacen ASMR al oído, sí, aquí se hace, cuando te hacen ASMR lo sientes en el fondo, literal. Tal cual, así. Ahora todo tiene sentido, dicen, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ¿no? Otra estructura, ¿no? Que podemos ver que es un poco extraña, ¿sí? Perdonen, no encontré, como vuelvo a reiterar, no encontré mejores imágenes para poder ilustrar esta exposición, pero en esta imagen, que está, por cierto, en portugués, lo cual no lo voy a leer en portugués porque, bueno, sé portugués, algo de portugués, pero no es el caso, ¿no? En este caso lo que podemos ver son las células ciliadas del órgano de Corti, de la membrana basilar. Aquí vemos la membrana tectoria como una lengua, como si fuera la lengua de Lickitung, si han visto Pokémon. Acá las células pilosas ciliadas, la membrana basilar, membrana tectoria, membrana basilar, células pilosas, fibras nerviosas y esto más que todo. Ahora, aquí quiero aclarar un poco, como dice acá en el cuadro, las fibras basilares, que serían la que estaría acá, los pilares de Corti, que serían estas cosas que están acá, y la membrana reticular, que es la de acá. Bueno, la membrana reticular estaría aquí, ¿verdad? La membrana reticular se desplaza con una sola unidad. O sea, para poner un poco más en detalle y esclarecer un poco más, esta estructura de la fibra basilar, los pilares y la membrana reticular es como una sola unidad porque van a mantener en flote o van a mantener en esta posición anatómica a las células ciliadas. Es decir, la membrana reticular descansa a este nivel o descansa a este nivel y va a hacer que estén firmes, ¿no? Va a ser como si fuera una regla y los va a poner todos en esa posición, ¿no? Los va a dejar ahí, digamos, ¿no? Eh, la membrana reticular va a estar sostenida por los pilares de Corti. Los pilares de Corti van a sostener la membrana reticular.
van a estar fijos por firmeza a las fibras basilares que estarían abajo de la membrana basilar. O sea, la membrana basilar, que son fibras basilares, van a estar unidas a los pilares de corte y a la membrana reticular, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es que al movimiento, cuando la membrana basilar se mueva, estas fibras, todo se va a mover. La membrana reticular también va a hacer que se mueva de ida hacia atrás, de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Y esto lo que va a hacer es una suerte de que estos cilios, estos vellitos que tienen acá, digámoslo vellitos, ¿no? Que son estereocilios en verdad, ¿no? Pero estas especies de protuberancias pequeñas, como hilitos, se van a mover izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, por este movimiento. Es como si todo estuviera conectado como uno solo y va a ser un vaivén. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ya. Justamente lo que va a permitir es ese movimiento y ese movimiento de estas laminitas para poder realizar la función de la audición. Acá dice que las células ciliadas internas 3500 y diámetro de 12 micrómetros. Sí, esto quiere decir cantidad. Hay 3500 células ciliadas internas. ¿Cuáles son estas que está aquí? Estas de aquí son células ciliadas internas. Y estas de aquí son las células ciliadas externas. Hay 12.000, hay mayores células ciliadas externas. Y de diámetro de 8 micrómetros. Ahora, dato curioso, dato raro y un poco confuso es que el 90 al 95% de la sinapsis con las terminaciones nerviosas cocleares las hacen las células ciliadas internas. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de la sinapsis o la mayor parte de la información que va hacia el nervio coclear o al ganglio espiral primero de Corti y después al nervio coclear va a estar dada por las células ciliadas internas, que son menores, pero tienen un diámetro más amplio. Pero ¿no sería mejor, si te pones a pensar, de que tuviera mejores o tuviera más sinapsis las células ciliadas externas? En teoría sí, pero no es tanto así. ¿Cómo podríamos explicar esto lógicamente? Eh, digamos que tú tienes, bueno, creo que la mayoría de aquí, si no, no podría escuchar, pues, bueno, en su celular y otros dispositivos, pero la mayoría que tenga computadora sabe de que yo tengo, por ejemplo, no, este, memoria, ¿no? Memoria disco duro o memoria RAM, ¿no? Cualquiera de las dos memorias, ¿ya? Y digamos que se me malogra una memoria RAM mejor, una memoria RAM de 8 gigas o de 6 gigas, se me malogra uno. Entonces, en tal caso, si yo tuviera dos memorias RAMs, ¿funcionaría mejor? Sí. Pero, y eso que todo lo que tengo solo estoy usando 4 gigas de memoria RAM de las 6 y tengo dos de 6. Eso, pero se me malogró solo una. ¿Y la otra que la otra no estaba trabajando? No, sí estaba trabajando, pero sirve como ayudante. Ah, es ayudante. Pero ¿y acá cómo ayuda? Simple. Si nosotros no tuviéramos las células ciliares externas, que son en mayor cantidad, nosotros no podríamos escuchar bien, ¿ah? Pero si no interfieren en la sinapsis, ¿por qué no escucharíamos bien? Porque prácticamente eh, sirven de ajuste. ¿Qué? Sí. Se postula el hecho de que es muy abundante el número de fibras nerviosas retrógradas que van desde el tronco del encéfalo hasta las inmediaciones de las células ciliadas externas. O sea, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Es decir, las terminaciones nerviosas que van del cerebro, de arriba, hacia estas células externas, es amplia. Ah. Su estimulación puede causar el acortamiento de las células ciliadas externas y tal vez modificar también su grado de rigidez. Estos efectos permiten, ¿qué van a permitir? Que este mecanismo nervioso retrógrado encargado de controlar la sensibilidad del oído a los diversos tonos sonoros que esté activado por las células ciliadas externas. Ah, o sea, o sea, es encargado de regular la sensibilidad, de los estímulos sonoros. Entonces, si no hubiera estas células, nosotros no tuviéramos una buena sensibilidad al escuchar. Ah, entonces para eso son las células ciliadas externas, ya, ya, ya.
O sea, digamos que es como una especie más que de backup, es como que de ayuda, ¿no? De ajuste, si es una ayuda, es un ajuste. Digamos que es el autocorrector, ¿no? De tu WhatsApp, ¿no? Cuando escribes mal, cuando la mayoría escribe mal, ahí te ponen la corrección, ¿no? A veces te ponen la corrección de algo que no querías, ya pues pecastes. Pero bueno, esto es más que todo, ¿no? Esta parte. Y por último tenemos aquí una unidad, una célula ciliada interna y externa. Decirte cuál es cada una, no, porque prácticamente tienen la misma estructura. Pero lo importante aquí es que vemos acá los estereocilios. Sí, un cilio tiene 100 estereocilios, no tiene 3 como se ve acá o en estas imágenes 4. No, tienen 100 de estas microbiosidades, de estas lengüetas, de estas láminas, de estos hilos que están en la parte apical de la célula. Recuerden, base apical, base apical. Bueno, estas células van a hacer sinapsis por la cara lateral y por la base, ¿no? La cara apical van a estar este, secuestrados o más que todo secuestradas, van a estar nadando en este líquido y en la membrana tectoria, ¿no? Bueno, aquí estos estereocilos van a estar plegadas hacia un lado por ligamentos, es decir, el cilio más pequeño va a estar plegada por un ligamento al más grande, a su más próximo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces va a haber acá ligamentos que los unen. Por eso cuando el mayor senta una onda que lo gira por un lado, todas van a tirar al mismo lado. Y cuando se va para el otro lado, todos van a ir para el otro lado. Después una suerte de unidad, ¿no? Entre todos los estereocilios. Ahora, como toda célula, para poder activar la célula se necesita despolarizarse. ¿Qué quiere decir esto, no? Que tienen que entrar ciertos tipos de moléculas, como el potasio y el calcio que tenemos aquí, entra por los canales activadores de voltaje, potasio, calcio, y una vez que se despolariza la célula, acá hay vesículas. Estas vesículas son neurotransmisores. Una vez despolarizada, una vez activada, digamos, la célula, se liberan estas vesículas con estos neurotransmisores que se estipula, se dice que es glutamato, ¿no? Entonces, este glutamato lo que va a hacer es activar las fibras nerviosas y por consiguiente mandar el estímulo nervioso, ¿no? Hacia ya el cerebro y todo lo demás, ¿no? Porque es amplio, ¿no? Si a nosotros hablamos de las vías nerviosas auditivas, es muy engorroso. Vamos a hablar de el octavo nervio craneal, vamos a hablar de los núcleos, tenemos que saber protuberancia, mesencéfalos, núcleos geniculados, la corteza auditiva primaria, distintas estructuras, ¿no? Que no viene el caso de esta exposición, que sería un poco más de neurología, ¿no? Que vamos a hablar un poco más de fisiología, ¿no? Y bueno, eh, la estimulación de las células ciliadas por el movimiento de vaivén hacia la cubierta gelatinosa de la membrana tectoria, esta traducción de energía mecánica en señales nerviosas por las células pilosas, esos estereocilios se flexionan en la dirección de los más largos, como he dicho, y se abren los canales de potasio, lo que provoca despolarización que a su vez abre los canales de calcio. Activados por el voltaje, la entrada de calcio aumenta la despolarización y desencadena la liberación del transmisor excitador glutamato, que despolariza el nervio sensitivo. Entonces, eso es una cadena, ¿no? Más que todo es ello, ¿no? Y así es como se despolariza una célula ciliada. Ahora, antes de terminar el video, quería mencionar sobre los tipos de líquidos que tenemos aquí. En la rampa vestibular y en la rampa timpánica es perilinfa, mientras que el conducto cochlear va a estar dado por endolinfa o la rampa media. Eh, ¿Y qué importa esto? Bueno, importa bastante, en verdad, porque el, el líquido o la composición de los líquidos es distinta. La perilinfa, que va a estar dada en estas dos rampas de los costados, porque están unidas por un helicotrema, están próximos también al líquido cefalorraquídeo, tienen una proximidad, tienen una continuidad con el líquido cefalorraquídeo y tienen mucha similitud con el líquido cefalorraquídeo.
mientras que la rampa medio conducto coclear es endolinfa, producida por las estrías vasculares. Aquí hay una estría vascular que no está descrito en esta imagen, pero esta estría vascular lo que hace es segregar este líquido, esta endolinfa, que va a estar dada acá, endolinfa y perilinfa. ¿Y qué me importa eso? Es importante porque la endolinfa va a ser rica en calcio, si no me equivoco, sí, rica en calcio, y prácticamente, perdón, elevada en potasio y baja en sodio. No sé por qué pensé en calcio, pero bueno. La endolinfa es elevada en potasio y baja en sodio. Mientras que la perilinfa es al revés. Es alta en sodio y baja en potasio. Entonces, esto permite que el potencial de acción, hay un potencial endococlear que sea mucho más efectivo y reaccionario, ¿no?, a estas vibraciones. Al haber acá mayor cantidad de potasio, como he dicho, el potasio es el que va a despolarizar la membrana. Entonces por eso acá hay mayor cantidad de potasio, sí. Sí, es por tema de voltios. Acá es un tema de voltios. No quiero incidir tanto en la cantidad de, porque sí podría mencionar, ¿no?, la cantidad, diferencia es más 80 milivoltios, pero en la perilinfa llega a menos 70 milivoltios y etcétera. Bueno, no, no quiero hacer tan engorroso el video, pero sí, más que todo quiero que te quedes con esa idea, ¿no? Por la cantidad de potasio que hay acá, se va a activar, digamos, despolarizar, es la palabra correcta, pero se va a activar la célula y se va a enviar el impulso nervioso. Bueno, eso es más que todo, ¿no? Este video. Si les gustó, pues dejen un comentario, un like, suscríbanse y pues hasta la próxima, ¿no? Muchísimas gracias por ver. Gracias. Gracias de verdad. Muchísimas gracias.